Tal como están? Bienvenidos a otra edición de Fisherton Plus. En este caso nos acompaña la secretaria de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, Lucía Masneri. Bienvenida, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy amable por estar acá con nosotros. Bueno, quería empezar por el final. Y después el final es, actualizame por favor lo que están haciendo, lo que están construyendo, el infierno, la remodelación de las otras cárceles, para saber a dónde queremos llegar. Y después empezamos desde el principio de lo que quería preguntarte. Y hoy estamos muy avanzados. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo exactamente hoy? ¿Y en qué etapa está? ¿Qué se está haciendo? Digamos, desde lo más terminado a lo más incipiente. Tenemos casi lista en un 98% para entregar a fin de este mes de agosto la unidad 9 de recreo. Sí. Con casi 900 plazas, son 891 plazas. ¿Es nuevo, totalmente nuevo? Totalmente nuevo. El terreno era provincial, sí, donde había una granja de preegreso, que honestamente llevaba muchos años en desuso, porque preegreso en formato granja significaba un altísimo nivel de confianza, que hace muchos años que no había más de 3 presos que lo alcanzaran. Ajá. Entonces utilizamos ese terreno para hacer una cárcel con 3 módulos. Es decir, que tiene la particularidad que nos permitirá no solo vaciar las comisarías del centro de la provincia de Santa Fe, sino particularmente vaciar todas las mujeres de comisarías. Entonces, cerraríamos nuestra unidad 4 como un convento reformado en cárcel, es decir, que no es una cárcel de verdad. Claro. Y tendríamos la segunda cárcel de mujeres en Santa Fe. La primera fue la unidad 5, que se inauguró en la gestión de Miguel Lifchi cuando Maximiliano Puyaro era ministro, y ahora tendríamos la segunda. Entonces dejaríamos de tener estos edificios adaptados. Bien. Eso está a punto de entregarse. Sí. Luego tenemos el infierno, sí, es la que sigue, en avance. Estamos en un 70%. Eso, voy a decir, digamos, unas fechas complejas, porque estamos entre febrero y abril. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que el niño está haciendo... No, sí, aparte en materia de construcción, ¿viste? Estragos, exacto. También, además. Entonces, es muy complejo. No es muy grande el rango, estamos hablando de 2-3 meses de diferencia. Exactamente, porque la obra viene muy al día, aún con este clima. Pero bueno, realmente poder pavimentar, pensemos que el infierno es una obra de 25 manzanas. Se están construyendo 25 manzanas en simultáneo. Eso digo, para que imaginemos en una óptica de ciudad. También totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Entonces, forma parte de las 81 hectáreas que adquirió la provincia por expropiación en paralelo a la Ruta 14. Sí, correcto. Luego sigue la unidad 13 con un 30% de avance. Esa unidad más o menos se espera para junio del año que viene. Y la unidad 15... Capacidad 1.920 personas. Luego la unidad 15, que esa lleva un 10% de avance, también con capacidad para 1.920 personas. Y por último, lo que está en obra, iniciada hace un mes, es la ampliación de la unidad 12, que es aquella que está en Avenida Las Palmeras en Rosario. Sí. Esa tiene capacidad para 320 personas. Te pregunto, ¿en cuánto se amplía la capacidad de recepción de presos? En 7.000 plazas. ¿Cuánto había y cuánto se agregan? ¿Se agregan 7.000? ¿Cuánto había? Se agregan en realidad en total, en esta gestión, 7.500. 7.500. Lo que pasa es que hay 520 que ya nos entregaron. Bien, perfecto. ¿Y cuántas había al momento de asumir? 8.000. O sea, prácticamente se duplica. Exactamente. De 8.000, 7.500 más. Exactamente. ¿Qué Porque pasa? Estamos contemplando todo. Claro, por eso digo, a veces pareciera que es un exceso. De hecho, en algún contexto, cuando hacíamos los planes y cuando el gobernador determinaba cuál era el plan de seguridad integral, parecía que, entre comillas, era de más. Pero nosotros tenemos que contemplar que hoy hay un 40% de sobrepoblación en el servicio penitenciario, claro, más los 1.000 internos en comisarías, que eso se considera 100% de sobrepoblación, porque no debiera haber. Por supuesto. Pero a ver, me interesan esos números. Cuando vos decís 40% de sobrepoblación, ¿qué quiere decir? ¿Que hay capacidad para 8.000 y hay 40% más? ¿O hay capacidad para 40% menos de esos 8.000? Hay 40% más de esos 8.000.
Presos. Sí. Hay 12.000. Claro, casi 12.000. Ujú. Ah, ok. O sea que ya arrancás con un déficit, ya de esos 7.500 te vas a comer 4.000. Exactamente. Que van a estar más cómodos, van a estar mejor, pero... Pensemos que, digamos, la reintegración social tiene varias aristas. Nosotros, en Santa Fe, el hecho de que tengamos más de un objetivo de la pena que tiene que ver con la reintegración social y con la protección de la sociedad, necesita también de esto. Necesita que los espacios estén bien utilizados. Sí. Tanto para que aquel que pueda tomar y que quiera, pues es lo más importante, tomar las herramientas del Estado para reintegrarse luego en la sociedad y no volver a cometer delitos, pueda. Y aquel que no quiere, que tenemos también una gran masa y representados por los internos de alto perfil, que no va a tomar las herramientas del Estado, que también estén en un lugar donde nosotros podamos aplicar las medidas de seguridad. Claro, es decir, el que quiere aprovechar lo que el Estado le ofrece, lo toma. El que no quiere, que el Estado tenga los elementos para que esa gente esté Exactamente. a resguardo, por llamarle de alguna manera. Exacto. En ese contexto es donde entra la obra pública penitenciaria como trascendente. Y esto es, si se quiere, una puesta al día. Porque no es que sobraban recursos y se decidieron acá. No, los recursos nunca sobran, Claro, menos en un estado tan grande, en una claro. provincia tan grande como la nuestra. Pero sí se entendió que era esencial ponernos al día con esto para la base, digo. Sí. Si no tenemos Lucía, seguridad, no tenemos nada. ¿Cómo es el neto? ¿Cuántos ingresan por, no sé si cuál es la unidad de tiempo, si mes, año, lo tienen Por calculado? día lo medimos. ¿O por día? ¿Cuántos Sí. presos entran por día y cuántos salen? ¿Cuál es el neto? El neto es 3. 3 por día. 3 por día. Ah, la flauta. Por eso, está en esta producción, en esta obra, en este plan general de obra, está contemplado esto, Sí. que son 3 internos neto por día. Pensemos que arrancamos la gestión con 5. El primer año tuvimos 5 por día. Claro, Creemos porque que... estaba todo desbandado. Exactamente eso. Fue de alguna manera cortar con una, si se quiere, impunidad atrasada con la que nos encontramos. Sí. Y luego, hace 1 año y medio, que logró establecerse en 3. Lucía, ¿y qué categorías, qué perfil de presos dentro de estos 12.000 hay mayormente, a grandes rasgos? De alto perfil, ¿cuántos? Gente que tiene penas menores. Es decir, ¿cómo me podrías describir a una persona en la que no está viendo, o a mí mismo que no entiendo bien, no estoy... Mirá, los 12.000 tienen estas características. Hay no sé cuántos que son de lo peor. Mira, ¿Y el resto? tenemos, como para que nos ubiquemos, primero por género. Sí. Las mujeres representan un 5% de la población. Ok. Los hombres un 95%. Si bien puede parecer poco, es histórico que las mujeres en todo el país han sido mucho menor en número a los hombres. Sí, es importante resaltar que en Santa Fe ese número pasó en los últimos 10 años del 3% al 5% en 10 años. Periodo muy corto. Por supuesto que nos falta para llegar a un 50-50, esto no va a pasar mañana, esto tiene toda una trayectoria, digamos, que tiene que ver con la cultura de un país. Ahora bien, en 10 años pasar del 3 al 5 nos va marcando un crecimiento mucho más rápido que el masculino. Luego... ¿Esto es lo que ustedes tienen estudiado en Santa Fe o es a nivel país? En Santa Fe. Santa Fe. En Santa Fe. Luego tenemos los internos de alto perfil, que representan hoy un 5% de la población. Ellos tienen otra complejidad. Ese 5% no es un problema cuantitativo, son un problema cualitativo. Por su poder de llegada, por sus recursos, por las posibilidades de ir comprando grupos distintos que no formaban parte de la narcocriminalidad. Entonces, tienen un poder de fuego, incluso adentro, que ellos intentan. Todo el tiempo están intentando ser más rápidos, más inteligentes, más creativos que la administración. Uh-huh. En ese universo de internos de alto perfil, las mujeres representan un 12%. Un 12%. Un 12%. Acá es donde entra en juego otra cosa. En Santa Fe, las bandas narcocriminales fueron privadas de su libertad hace ya 12 años. Porque el primer juicio de los monos fue a principios del 2015. Sí.
Entonces, ahí por supuesto que fueron todos varones, pero luego esos roles los ocuparon otras personas y se independizaron. Es decir, cumplen los mismos papeles que cumplían los varones hace 12 años. No es que trabajan para, son esposas de, ya tienen nombre propio. Ajá. Y por eso la diferencia. Digo, en la población común son un 5. Sí, sí, sí. En alto perfil un 12. Y luego tenemos un grupo que siempre resalta, porque tiene particularidades criminógenas distintas, que tiene que ver con toda la masa de ofensores sexuales. Ahí nos estamos encontrando con un 20% de la población. Y es un número en franco crecimiento. Que si eso se le sumara a lo que tiene que ver con violencia de género, sí estamos pensando en un 25% de la población privada de libertad. Parece muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Qué bárbaro. Tiene que ver con instancias de denuncia, porque ahí sí hablamos, por ejemplo, de un universo con mayores índices de condena. Es decir, que no son personas procesadas a la espera de un juicio. Son personas mayoritariamente condenadas. De los 12.000, ¿cuántos son condenados y cuántos son en proceso? El 70% están condenados y el 30% procesados. Okay. Son bastante buenos números a nivel país. Y tema, más robo, más homicidios, más ¿cómo se divide eso? El robo con arma tiene un mayor número que el homicidio, sobre todo porque el homicidio es un número que está bajando en cuanto a ingresos. Digo, lo sabemos porque los números de homicidios se han disminuido a menos de la mitad. Ahora bien, es un delito que permanece más en el tiempo. O sea, una condena de homicidio puede tener entre 8 y 25 años o perpetua. En cambio, el robo no, tiene una condena mucho más corta. Entonces hay un flujo de recambio en el robo, aunque sea robo con arma. Genera un flujo de recambio. Ahí es donde nos preguntamos por las edades. Y volvemos al planteo histórico que hablamos de entre 18 y 30 años. ¿En general o para el caso de robo? En general. En general, la mayoría de los presos tiene esa edad. Exacto. Salvo lo que tenga que ver con ofensores sexuales, ahí son mayores de 30. Ah, ¿sí? Sí, tiene que ver con un delito de otra franja etaria, muchas claro. veces tal vez un poco más de formación. Sí. ¿El clima dentro de las cárceles es tan violento como el imaginario popular tiene? Incluso han habido series que lo muestran bastante violento. ¿Es un clima así muy, muy pesado, muy, muy bravo, de mucha confrontación? Realmente la violencia ha ido disminuyendo con el interna, tiempo. ¿no es cierto? Exactamente, la interna. Ha tenido picos. Recordemos que en realidad los últimos motines que se registran en Santa Fe son del 2020. Son, digamos, 2 y medio, uno que no llegó a formarse y 2 que fueron muy graves. Y luego, hace 2 años y medio, la violencia ha empezado a disminuir relacionada con las reglas claras, las medidas de seguridad efectivas. Digo, una requisa que retira celulares, que retira estupefacientes, que tienen un uso comercial y por ende comerciar bienes escasos adentro de una cárcel genera diferencias de poder y que también retira elementos contundentes. Entonces, a veces uno ve una requisa, es mucho más frecuente tal vez en Santa Fe que en Rosario, con 30 elementos cortopunzantes. Y hacer un elemento afilado en la punta tiene un único objetivo. Sí. Entonces, esto también se van determinando las reglas claras, los internos van entendiendo que estas reglas son así y que no van a cambiar. También hubo un punto de inflexión en el momento en que el gobernador dijo no damos un paso atrás con las medidas de seguridad. Entonces la verdad que hoy, quien va a una cárcel hoy y fue hace 3 o 4 años, la pregunta que nos hacen todo el tiempo es ¿por qué acá nadie grita? ¿Por qué acá no nos insultan? Y la respuesta es porque las reglas están claras para todos. Y la cárcel tiene una función de control y de reintegración. Y el que la cumple funciona y el que no la cumple tendrá medidas de seguridad. Ahora, ¿cómo se produjo este cambio, Lucía? Porque era un desbande. Las cárceles en Santa Fe eran un desbande. De hecho, se habló por mucho tiempo. No es que lo dijo un fiscal y se corrigió. Lo dijo un fiscal una vez, 2 veces, 10 veces, 1 año, 2 años, que era la oficina. Entonces, que los presos de alto perfil eran como que tenían
una oficina desde donde dirigían lo que pasaba en la calle. ¿Y cómo cambió? Porque ahí los que tienen que cambiar no son las reglas, son los que llevan adelante las reglas, es decir, el personal del servicio penitenciario, por supuesto son los directores, es decir, hay un conjunto de cosas que tiene que cambiar y se acomodó. ¿Cómo fue ese cambio? Porque el servicio penitenciario también se decía que había mucha connivencia, que hacían la vista gorda, que en realidad eran del mismo equipo, bueno, y de golpe todo empezaron a funcionar mejor. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que lo que pasó fue el cambio de conducción. Quiero decir, estamos frente a una fuerza de seguridad extremadamente jerárquica que funciona con las órdenes que recibe y que funciona también con el respaldo que recibe. Entonces, que ya nos conocían. Yo antes de esta gestión había trabajado 5 años con esta misma fuerza de seguridad y el ministro 12. El ministro Pablo Cocuseni fue hasta director de Coronda, en el momento en que Coronda estaba intervenida con posterioridad a la masacre. Entonces, nos presentamos como eso, como el Poder Ejecutivo que venía a restablecer el control de las cárceles y a respaldar el buen trabajo en el marco de la ley de las fuerzas de seguridad. Entonces, estas fuerzas de seguridad que trabajaron con muy escasísimas instrucciones, con muy escaso acompañamiento, con nada de control, empezaron a volver a reconocerse y volver a estar orgullosos de su trabajo. Porque un trabajo donde se valora que los procedimientos salgan bien, prolijo, que los objetos se encuentren, que se provee información a la fiscalía, que los presos se clasifiquen, no es lo mismo que un trabajo donde te dicen déjale el teléfono o no lo molestes. O si quiere decir que pudo trabajar durante 20 años en una asociación ilícita y decirte ahora que están todos peleados para ir a trabajar a una oficina, es decir, a un espacio de aislamiento o de resguardo, la respuesta es no. Uh-huh. Es no, es mentira. Están buscando evadir la ley diciendo tengo miedo de que me pase algo. Pero ¿cómo va a tener miedo? Si tenés 8 sentencias condenatorias con este mismo grupo de gente, ¿ahora se pelearon? Sí. Llamativo. Sí, sí. Entonces, este grupo, eternamente agradecido, vos pensás que este grupo empezó a trabajar con nosotros desde el día que ganamos las elecciones, no desde el 10 de diciembre. Claro. Digo, hay una diferencia. ¿Reciben amenazas los miembros del servicio penitenciario? Sí. ¿Y cómo trabajan eso? Se va trabajando según la función, según la jerarquía, el interés de cada uno. Hay muchas personas que sí piden un cambio de funciones y por ende se evalúa y se trabaja con ellos, porque muchas veces no tiene que ver con las amenazas que uno reciba sobre su persona. Tiene que ver sobre las amenazas que recibís sobre tus seres queridos, sobre todo lo que es, digamos, siempre más fácil de atacar son los hijos. Sí. Entonces, cada agente tiene una mirada diferente, tiene una posibilidad diferente y, por supuesto, y en todos los casos, hay muchos agentes que trabajan con portación de arma. El servicio, a diferencia de la policía, no tiene determinada el arma reglamentaria de portación permanente, porque el arma es del puesto. Digamos, una garita y el arma es necesaria para la garita. Ahora bien, cuando hay motivos que lo justifiquen, cualquiera sea, en algunos casos, por ejemplo, pensemos en un traslados, que tienen una función de estar en la calle, o por la zona o por haber recibido amenazas, se autoriza la aportación de un arma también, si lo consideran necesario. Sí. Entonces, se evalúa todo ese abanico de opciones. Hay algunos que entienden, reciben la amenaza, la toman, pero no piden cambio de funciones. Esos son la mayoría de los directores. Bueno, ¿y el reclutamiento del personal? ¿Hay agentes suficientes? ¿Faltan? Ahora que se va a ampliar tanto, me imagino que debe ser necesario tomar más personal. ¿Dónde se capta, dónde se busca, cómo se incentiva? Imaginémonos que para hacer 7.000 plazas, nosotros por lo menos necesitamos 2.600 agentes nuevos. Es muchísimo. Es muchísimo. ¿Cuántos agentes hay hoy? Ahora 5.200 porque está ya... 50% más de agentes. Exactamente. Y ya de esos 2.000 ya incorporamos 1.000. De esos 2.600 ya hemos incorporado 1.000. ¿Y dónde los buscan?
Se hacen convocatorias públicas. De hecho, la semana que viene, el 17 de agosto, inicia una nueva convocatoria pública. De hecho, todavía no lo habíamos comentado. Bueno. Porque inicia el 17 de agosto, se va a incorporar, se van a poner a anotar durante un mes, y son personas de entre 18 y 30 años para hacer el curso de aspirantes a suboficiales. Okay. Entonces, está abierto a todos los ciudadanos santafesinos en ese rango de edad y, por supuesto, sin afecciones físicas que les impidan cumplir funciones de fuerza de seguridad, para incorporarse. 800 personas. Ese es el cupo de esta promoción. ¿La carrera penitenciaria tiene que ver con la carrera de policía o son cosas totalmente distintas? Totalmente distintas. Son dos escuelas diferentes. Policías pasan al servicio penitenciario, no. Entran directo y hacen toda la carrera penitenciaria. Exactamente. De hecho, es muy difícil hacer un pase. Es como de cualquier área del Estado, que si alguien trabaja en un hospital y quiere ir a trabajar en un hogar de niños, no es tan fácil. Claro, sí. Es muy complejo. Y a diferencia de policía, servicio penitenciario sigue teniendo 2 escalafones. O sea, se puede ser o suboficial y tener todas sus jerarquías, o se puede elegir cambiar, ingresar como suboficial y luego ser oficial. Lucía, ¿qué es lo que te llamó más de todo esto que estás haciendo, que es bastante particular, la verdad que es para destacar? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que viste en este último tiempo? Es decir, esto me sorprendió, no me lo esperaba. Yo creo que a veces... O nada, vos decías, todo lo que viste te lo esperabas, lo estabas viendo, mientras ustedes no eran gobierno, lo estabas viendo de afuera y decís, esto está pasando. ¿O hay algo que realmente te sorprendió? Sí, en realidad lo que más me sorprendió fue la positiva recepción de todas las áreas jurisdiccionales, jueces, fiscales y defensores. Porque una de las primeras cosas, y lo que más chocante, pero no lo digo de una manera negativa, sino de empezar a volver a tener las reuniones que cotidianamente tenemos, donde informamos, comentamos, ponemos en conocimiento, de hablar de las obras. Nosotros no queremos que el Colegio de Jueces se entere por los diarios. Queremos sentarnos e ir a explicarles que si tenemos 40% de sobrepoblación, lo asumimos y lo trabajamos. Claro. Entonces, esa receptividad... No lo tapan. No lo tapamos y no hay necesidad de decir lo que no existe. O sea, en algún momento hubo habeas corpus hace varios años, de hecho hay uno que tiene 11 años, que plantea que Piñero tiene sobrepoblación. Sí. Sí. Y más que en el 2015 tenemos ahora. Entonces, decir eso no significa decirlo porque soy guapo. No, significa que como Poder Ejecutivo lo estamos resolviendo. Entonces, poder hacer estas interacciones, esto que vos marcabas de la Fiscalía decía que era la oficina de los internos. Perfecto. Si yo no me siento a escuchar a la Fiscalía y a saber qué es lo que está pasando, desde dónde, cómo, con qué mecanismos, ¿cómo voy a poder trabajar internamente? Y eso también nos lleva a tener un equipo que se dedica a esto. Es un equipo de litigación que se dedica a hablar, a contar y a ir a audiencias. Porque también tenemos planteos que no tienen ni pies ni cabeza. Claro, sí, me imagino. Y podría dar las explicaciones de por qué eso no. Entonces, la verdad que encontrarnos con esa receptividad positiva de que quieran escucharnos, no hay que estar de acuerdo, de ninguna manera hay que estar de acuerdo, pero sí que se sume al Ministerio de Seguridad como un actor indispensable de la justicia, porque son 2 caras de la misma moneda. ¿Cómo están organizados? Me acuerdo que se armó en algún momento alguna polémica por la vestimenta con la que los presos, cómo se los iba a organizar a los presos. ¿Cómo está eso? Eso está perfectamente establecido. De hecho, ya hemos planteado que el infierno va a tener los 3 colores para los 3 niveles de alto perfil, con una determinación. ¿Cómo se distinguen esos 3 niveles? Es naranja el nivel 1, amarillo el nivel 2 y rojo el nivel 3. ¿Rojo el peor? No, al revés. El naranja es el nivel más alto. Rojo es el nivel más bajo. Sí. Entonces, poder clasificar a los internos con esos colores para visualizarlo. También positivamente tenemos... Una cuestión de organización. Claro, las personas en fase 2 o en periodo de prueba, es decir, los que pueden circular con chalecos verdes.
Ah, ok. Digo, siempre la vestimenta tiene que ver con razones de seguridad, de poder identificar. De control. De que no se confundan con el vestuario, con los distintos uniformes que usa el servicio penitenciario. Entonces, eso la verdad es que se entendió. Y un tiempo después, el federal, con otro color, hizo lo mismo. El federal utiliza el color caqui, el color de la ropa ombú. Entonces, también se logró una naturalización de algo que en algún momento se castigó como negativo, como violatorio de derechos, pero nuevo, con explicaciones, sí, todos llegamos a un entendimiento. Sí. Bueno, por último, ¿qué es lo que te parece que está quedando encarar en todo esto que están haciendo, que es un montón? Y nos queda encarar algo que Santa Fe nunca pudo lograr, que es la clasificación. ¿Qué es eso? Es poder separar a los internos condenados de procesados, jóvenes adultos. En distintos edificios. Al menos en distintos pabellones. No sé si vamos a llegar a las distintas cárceles, pero sí en distintos pabellones. Los jóvenes adultos, que son aquellos que cometieron un delito siendo menores, y antes de que se les determine qué pena van a tener, recordemos que ellos pueden tener una pena mucho menor, y por ende apostar a instancias de reintegración. Bueno, pero eso tendrá que ser después de salir de la superpoblación. Exactamente. Si no, no sé. ¿Cuántas cárceles hay hoy en Santa Fe? Hay 9 cárceles. 9 y va a haber 15. Y va a haber 15. Sí. Con todas estas plazas que se aumentan, claro. Exactamente. ¿Cuánto hace que no pasaba esto? Nunca. ¿Las cárceles de cuándo son las existentes? La primera, creada como cárcel, cumple este miércoles 93 años. Y la unidad 3, que tenemos en Rosario, que fue un fuerte en su momento de la época de los caudillos, tiene 180 años el edificio. 180 años. O sea que la cárcel que fue hecha como cárcel, la última, tiene 93 años. Exacto. Todas las otras son adaptaciones y... Después, digamos, la más nueva que tenemos es el CPR, el Complejo 5, que es la que inauguró Miguel Lichi en el 2016. ¿Esa es Piñero, no? No, esa es 27 y la Vía. Ah, 27 y la Vía. Exacto. Piñero es del 2006, el primer módulo. Ah, ok. Bueno, Lucía, ha sido muy interesante, la verdad, porque es un tema que muchas veces no se profundiza. La idea que tenemos acá es tratar de hablar con un poquito más de tiempo y es realmente interesante. Y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por charlar un poco en extenso de las unidades que siempre son algo oculto. Bueno, viste, esta es la segunda conversación que tenemos. La primera era todo más novedoso, ahora ya hay un recorrido, va a haber una tercera. Espero que ya sea con las cárceles inauguradas y con todo funcionando. Puede ser en 2 semanas y vamos a tener algo ya inaugurado. Bueno, puede ser también. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, nosotros volvemos a conversar con ustedes, si no les parece mal, en la próxima, que será la próxima semana. Que pasen bien. Chao. Hola, soy Soledad y te invito a escuchar la canción oficial de los Juegos Suramericanos 2026. Se llama Late al Sur y ya está disponible para todos.